Bien, mi nombre es Lady Machado y yo les estaré explicando lo relacionado al desarrollo y subdesarrollo en el contexto histórico. Fíjense que estos términos son relativamente recientes en la historia de la humanidad. Y es que para el siglo XVI existían modernos imperios, grupos mercantilistas y además de ello se empezaba a conocer el auge del comercio colonial, así como la acumulación de capitales en Europa, las economías de mercados, entre otros. Sin embargo, este pequeño grupo de privilegiados se veían dependientes de las actividades rurales y artesanales. Y es allí donde realmente se destacan las actividades económicas para esta época, caracterizadas en principio por ser artesanales, producciones en cuanto a manufactureras y además de ello por estar relacionado al desarrollo de esas producciones de textiles. Es importante también destacar que para ese entonces todo lo que se llevaba a cabo a través del transporte debía ser marítimo. Y estas actividades manufactureras, así como también la minería, se llevaban a cabo cerca de los ríos, porque precisamente allí es donde se daba mucho mejor todo el tema del comercio. Otra de las actividades económicas que se pueden destacar son para aquellas personas que tenían la educación, tenían la oportunidad de estudiar, que no eran muchos, era un grupo reducido de personas que podían darse ese lujo de educarse, viajar, entre otras cosas, y tener conocimientos amplios sobre el tema. Sin embargo, ya se veían dando algunos indicios que luego de 100 años ellos podían tener un cambio bastante importante. Este cambio importante, sin duda alguna, fue la revolución industrial. Para cuando llega la revolución industrial, realiza sin duda un cambio rotundo en estas economías. Con la llegada de este fenómeno, pues, se podía evidenciar una revolución productiva, una transformación en la capacidad de producción y acumulación de capital de la humanidad. Hubo realmente una revolución social y no solamente fabril, como algunas personas lo pueden catalogar. Aquí se ve la transformación en cuanto a estructuras, en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico. Hubo creación de nuevos tipos de bienes, implementación en la innovación de algunos campos, se fortalecieron empresas, comercios, se empezó a conocer lo que era realmente el comercio internacional y con ello pues también se vieron favorecidos algunos grupos que antes no lo tenían. Y en ello se puede destacar en la parte rural, la parte agrícola. ¿Por qué? Porque ellos pudieron innovar en cuanto a estos términos y aplicar nuevas estrategias que le ayudaron a tener una mejor conexión económica con otras partes que antes no la tenían. De verdad que la revolución industrial fue clave para poder tener este contexto en cuanto al desarrollo y al subdesarrollo para algunos países. Y acá es importante destacar que la revolución social o la revolución industrial, mejor dicho, no solamente se dio para algún tipo de personas o grupos en específicos, esto se dio a nivel mundial, las consecuencias se vieron a nivel mundial. Sin embargo, hubo que destacar que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, fueron uno de los países en que se vieron mejores los frutos de esta revolución industrial. Sin embargo, pues existen también otras naciones que se pueden unir y que aprovecharon sin duda las oportunidades para hoy en día estar en la posición económica que están. Como consecuencia de la extraordinaria transferencias de recursos de países que estaban en esta revolución industrial, existía el auge del comercio internacional que sin duda no se había observado en la historia de la humanidad
con anterioridad. Y es que en 1820 estas exportaciones oscilaban entre 550 a 600 millones de dólares. No solamente se dan por las nuevas líneas de exportación que tenían tanto los centros como los que estaban también en el área de la periferia, sino que existían nuevos productos en estos mercados que respondían a la demanda de los países industrializados. Además de ellos, existían innovaciones en técnicas y también en el área de las instituciones. Es decir, que para este momento, centro y periferia venían siendo bastante beneficiados con esas consecuencias que produjo esta economía internacional. Para ello, uno de los que más destacaban dentro de la economía eran las exportaciones, que en menos de 50 años triplicaban estas cifras antes mencionadas. Crisis en el centro desde 1913 hasta 1950. Si bien es cierto que se venía observando el auge de estos comercios internacionales a través de las exportaciones entre los centros y las periferias, además de ello, la integración de estos países al nuevo modelo capitalista, todo esto fue interrumpido por los efectos de la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. Y es allí donde Gran Bretaña pierde de alguna manera la importancia como centro económico mundial y se va trasladando hacia los Estados Unidos. Y nos podemos preguntar por qué sucede o por qué ocurrió este hecho. Una de las características más notorias fue el número de población entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta disminución también se debe por las diversificaciones en cuanto a la producción manufacturera y las actividades que tenían individualmente. Con esta primera guerra se pueden observar distintos efectos, como por ejemplo los desajustes financieros. Las economías tuvieron que transformar de alguna manera esas estructuras que venían utilizando. Además de ello, hubo un estancamiento en la economía europea y aquí las personas que llevaban de cierto modo las decisiones dentro de estas naciones empezaban a aplicar políticas proteccionistas de forma tal que no fueran tan afectadas con lo que estaba sucediendo. Políticas también relacionadas al empleo y lo que estaba relacionado a los tipos de cambio. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, hubo también grandes destrucciones en el sistema monetario, específicamente en el sector oro. Gracias a esta disminución de la importancia de Gran Bretaña a Estados Unidos, muchas fueron las partes también que se vieron afectando y es por ello que se conoce entonces que para la época hubo esa crisis dentro del centro específicamente. Culturales en la periferia desde 1913 hasta 1950. Como en el centro hubo crisis, estas consecuencias también fueron expandiéndose y llegaron a la periferia, no estuvieron a salvo de esta realidad. Y es así como se empieza a observar esa disminución de muchos sectores, entre ellos el sector exportador estaba bastante contraído, estaban limitadas todas estas exportaciones que se realizaban a nivel internacional. Es importante destacar que cuando existen estas crisis y estos sectores se ven contraídos, pues abarcan bastante la posibilidad de tener mucho desempleo. Estos desempleos afectan, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el proceso de producción y también de la renta. No lo paraliza, pero sí lo ven afectado. Cuando estos ingresos también se paralizan debido a las contracciones que tienen en este sector, puede existir la posibilidad de que haya intervenciones en el mercado. Todo esto hizo posible que
las personas también empezaran a hacer cambios en cuanto a lo que venían realizando. Es por eso que se ve el proceso de industrialización, que en principio fue un proceso bastante lento, bastante complicado. Las personas fueron adaptándose, más que todo para las personas que venían del área rural. Este proceso de industrialización tuvo también sus consecuencias positivas porque los grandes empresarios comenzaron a tener una nueva visión para poder implementar estos procesos de industrialización en lo que ellos venían realizando. Sin duda aquí ya hay un quiebre, un cambio de 180 grados dentro de lo que se venía conociendo como antes. Y también estos cambios se vinieron observando en América Latina en su totalidad. Cuando hablamos de su totalidad, no es que todos decían o hacían al 100% estos procesos, pero poco a poco los países fueron adaptándose. Unos pudieron desarrollarlos más que otros y también es observado dentro de la actualidad. Estas transformaciones dentro de los centros y de la periferia es lo que hoy nosotros también podemos conocer como esas relaciones internacionales en cuanto a economía. El crecimiento de la explotación petrolera en Venezuela a principios del siglo XX. Para nadie es un secreto que la economía venezolana antes del descubrimiento y explotación del petróleo estaba basada en la producción y exportación de cacao, café y también ganado en pie. Sin embargo, cuando ocurre este descubrimiento, Venezuela da un salto extremadamente grande para dar lugar a distintas oportunidades, entre ellas fuentes de empleos, buenas relaciones internacionales, mejora de vida, construcciones de pequeñas refinerías, también oleoductos. Es decir, que Venezuela estaba posicionada a nivel mundial como uno de los mejores países que producía este crudo. Así también empezaba también a depender de cierta forma de este solo ingreso. Para ese entonces, las actividades económicas que se realizaban bajo estas modalidades de explotación y también distribución de petróleo estaban basadas o estaban regidas por diversas leyes que en su momento fueron bastante importantes para el buen desenvolvimiento del mismo. Sin duda alguna, tuvo bastante oportunidad Venezuela de convertirse en uno de los mejores países a nivel mundial. Sin embargo, pues no aplicaron buenas políticas económicas y también medidas necesarias para que esto se mantuvieran a lo largo del tiempo. Pero en términos generales, este descubrimiento hizo que Venezuela y específicamente su economía diera un giro de 180 grados, dándole beneficios bastante importantes para ese momento.